vivimos convencidos de que entendemos el tamaño de nuestro mundo. Si piensas, por ejemplo, qué significa estar lejos, cómo son las cosas gigantes o incluso qué implica que algo es inalcanzable, tú mismo podrías definirlo. O al menos eso crees. Pero, ¿y si tu idea no estuviera sujeta solo a que el universo se expande, sino que hubo un momento en el que esa expansión se descontroló por completo? Entonces estarías ante un proceso distinto y con nombre propio, la inflación cósmica. Pero déjame que te haga una pregunta. ¿Cuántos kilómetros, cuántos años y cuánta distancia hacen falta para que tu cerebro deje de ser consciente de ello? Seguro que ya estás pensando en el universo, pero lo más inquietante no es solo que sea inmenso, sino que puede que nunca hayamos entendido lo que significa realmente esa palabra. Y por eso en este vídeo te voy a contar por qué el universo es tan grande, cómo hemos llegado a medir algo que parece imposible y qué ocurre cuando intentas comprenderlo de verdad. Así que toma asiento, porque cuando lo hagas te aseguro que ya no vas a poder volver a ver la realidad de la misma manera. De hecho, un nuevo estudio publicado en 2026 ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de que nuestro universo podría no ser único, es decir, que existimos dentro de un multiverso. Pero claro, si ni siquiera entendemos bien el tamaño de nuestro propio universo, ¿qué significa entonces hablar de muchos más? Vamos a empezar por tu propia experiencia. Imagina que empiezas a alejarte de la Tierra poco a poco. En primer lugar, ves ciudades, luego continentes y después el planeta entero suspendido en la nada. Pero no te pares, sigue alejándote y ahora la Tierra se convierte en un punto. A continuación, en algo indistinguible y llega un instante en el que desaparece por completo. Bueno, pues aquí viene la primera pregunta incómoda. ¿En qué momento has dejado de sentir que estabas cerca? Porque no hay una línea, ni un límite claro, solo una sensación que se rompe sin que te des cuenta. Y eso es exactamente lo que ocurre con el universo. Cuanto más te alejas, cuanto más amplías la escala, más pequeño se vuelve todo lo que creías enorme. Y entonces te encuentras ante una paradoja brutal, puesto que lo que conocemos del universo se encoge a medida que vamos entendiendo más. Y no es casualidad, porque el universo no solo es grande, sino absurdamente gigante en comparación con cualquier cosa para la que nuestro cerebro haya sido diseñado. De hecho, tengo que confesarte que es una trampa, porque no estamos preparados para procesar estas distancias. Y es que nuestro cerebro no falla por accidente, sino porque nunca necesitó acertar en algo así. Evolucionamos para sobrevivir en distancias de metros, quizás kilómetros, no en millones o billones. Todo lo que supera esos tamaños entra en terreno desconocido e inabarcable. Te pongo varios ejemplos. Uno de ellos es que pensamos en escalas de forma lineal, como si duplicar una distancia fuera algo asumible, cuando en realidad el universo funciona muchas veces con crecimientos exponenciales que se disparan fuera de cualquier intuición, como pudo suceder en la inflación cósmica. Y el otro ejemplo es un sesgo cognitivo muy típico. Queremos entender números enormes solo porque podemos pronunciarlos. El caso de 1 millón, 1 billón o 1 trillón suenan parecidos, casi intercambiables, pero la diferencia entre ellos no es grande, es abismal. De hecho, es tan enorme que tu cerebro literalmente deja de percibirla como algo real. Así que no se trata de que estemos subestimando el universo, sino de que lo malinterpretamos constantemente. Porque aunque nos cuesta aceptarlo, nuestra intuición falla. Y hemos de admitir que, en cuestiones de ciencia, no sería la primera vez. De hecho, la posible existencia de un multiverso no es precisamente intuitiva. Por eso tiene sentido empezar desde lo más cercano, desde nuestro propio entorno cósmico, porque fue precisamente ahí donde comenzamos a entender de verdad cómo funciona el universo. Durante siglos, el cielo fue un misterio imposible de medir, hasta que poco a poco algunos científicos comenzaron a poner números donde antes solo había suposiciones. Uno de los pasos clave fue establecer una referencia, una especie de regla básica que nos permite medir distancias en el espacio, la unidad astronómica, que representa la distancia media entre la Tierra y el Sol. Puede parecerte un detalle técnico, pero en realidad fue revolucionario, porque por primera vez nos permitió empezar a construir una escala real del sistema solar. De hecho, esa distancia, que son unos 150 millones de kilómetros, no se entendió de golpe, sino que fue el resultado de observaciones cada vez más precisas a lo largo del tiempo. Pero aquí es donde la intuición vuelve a fallar, porque 150 millones no suena tan impactante como debería. Bueno, pues para que te hagas una idea, vamos a hacer un pequeño experimento mental. Si el Sol
fuera una pelota colocada en el centro de una gran explanada, la Tierra no sería otra pelota más pequeña orbitando cerca sin más, sino poco más que un grano de polvo situado a decenas de metros de distancia, y entre ellos no habría prácticamente nada. De hecho, esa es una de las ideas más contraintuitivas del sistema solar, puesto que no es un lugar lleno de objetos girando unos junto a otros, como solemos imaginar, sino un espacio prácticamente vacío donde los cuerpos están separados por distancias descomunales. Y aún así, incluso con esa escala, la luz tarda unos 8 minutos en recorrer la distancia que hay desde el Sol hasta la Tierra. Este dato, más allá de lo llamativo, nos da una herramienta fundamental porque nos permite relacionar distancia y tiempo de una forma directa, algo que será esencial cuando demos el siguiente paso. Porque, aunque pueda parecer que estamos hablando de algo gigantesco, recuerda que esto sigue siendo nuestro entorno más cercano. Ahora bien, cuando decides salir de ese vecindario y de verdad empiezas a alejarte, es cuando aparece el abismo, a 30 unidades astronómicas respecto al Sol, una zona llena de cuerpos helados que marcan una especie de frontera difusa de lo que solemos considerar el sistema solar visible. Como ya describió Isaac Newton en el siglo XVII, la gravedad disminuye con el cuadrado de la distancia, lo que significa que su efecto se debilita progresivamente, pero no desaparece de forma abrupta. Esto nos permite entender por qué el sistema solar no tiene un borde definido, sino más bien una transición gradual hacia el espacio interestelar. Vale, ¿y a partir de ahora qué? Bueno, pues a partir de ahora todo, porque en el momento en el que abandonas el sistema solar y el medio interestelar se vuelve protagonista, te enfrentas a un problema completamente nuevo. Ya no puedes seguir midiendo las distancias como antes. Los kilómetros dejan de ser útiles, las unidades astronómicas se quedan cortas y necesitas dar un salto conceptual. Por eso los astrónomos introdujeron una nueva medida: el año luz. Y ojo, porque aquí es donde mucha gente se confunde. Un año luz no es una unidad de tiempo, sino una unidad de distancia, que consiste en la longitud que recorre la luz en el vacío viajando durante un año. Y esto no es un capricho, es una necesidad, porque la luz, con su velocidad constante en el vacío, se convierte en la única referencia fiable para comparar distancias a gran escala. Así que, con esa nueva referencia, podemos empezar a medir lo que hay fuera, y la primera sorpresa no tarda en llegar. La estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, se encuentra a más de 4 años luz. Es decir, la luz que recibes hoy salió de allí hace más de 4 años. O lo que es lo mismo, incluso viajando a la velocidad de la luz, tardarías más de 4 años en llegar. Y aquí aparece una consecuencia clave de la física moderna. Nada con masa puede alcanzar esa velocidad, lo que convierte el viaje interestelar en un problema no solo tecnológico, sino fundamental. De hecho, incluso las ondas más rápidas que hemos construido tardarían decenas de miles de años en cubrir esa distancia. Y entonces entiendes algo que cambia completamente la perspectiva. La idea de viajar entre estrellas deja de ser una cuestión de tiempo y pasa a ser una cuestión de posibilidad. El universo, permíteme que lo diga así, no solo es distancia, es aislamiento, y teniendo en cuenta que continúa expandiéndose aún más. Pero no te creas que ya has dado un salto importante, porque esas estrellas que ves en el cielo, todas, absolutamente todas, forman parte de una estructura mucho mayor: la Vía Láctea. Una galaxia que no es un simple conjunto de estrellas, sino un sistema gravitacional complejo en el que interactúan gas, polvo, radiación y algo mucho más enigmático: la materia oscura. Se estima que nuestra galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas y se extiende a lo largo de unos 100.000 años luz. Además, todo en la galaxia está en movimiento, orbitando alrededor de su centro debido a la gravedad. Nuestro propio sistema solar, por ejemplo, tarda unos 225 millones de años en completar una vuelta alrededor del núcleo galáctico. Y aún así, incluso con todo este contexto, no quiero que pierdas de vista un dato que vuelve a romper cualquier referencia. Si quisieras cruzar la Vía Láctea de un extremo a otro, viajando a la velocidad de la luz, tardarías unos 100.000 años. Ni siglos ni milenios. 100.000 años. Fíjate que en este punto, casi sin darte cuenta, estás empezando a aceptar cifras que hace unos minutos te parecían imposibles. Digamos que te has acostumbrado, y eso es precisamente lo perturbador, porque justo cuando empiezas a sentir que entiendes la escala de la Vía Láctea y cuando crees que ya has alcanzado algo verdaderamente extremo, descubres que no tiene nada de especial y que es solo una más entre cientos de miles de millones. Así que ha llegado probablemente el salto más importante. Cuando miramos más allá de nuestra galaxia y empezamos a observar otras galaxias en todas direcciones, aparece un concepto clave en cosmología,
el universo observable. Esto es fundamental que lo entiendas bien, porque no estamos hablando de todo el universo, sino solo de la parte que podemos ver. ¿Y por qué hay un límite? Pues la respuesta está en la luz. Como bien sabes, la luz viaja a una velocidad finita y el universo tiene una edad determinada, calculada en unos 13.800 millones de años. Esto significa que solo podemos recibir información de aquellas regiones cuya luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el origen del universo. Pero con un matiz importante, no estamos viendo esas regiones tal y como son ahora, sino cómo eran cuando emitieron esa luz. Es decir, mirar lejos en el universo es literalmente mirar al pasado. Cada galaxia distante es una especie de fósil luminoso que nos cuenta cómo era el cosmos en otro momento de su historia. Y esto introduce una idea profundamente contraintuitiva. Nunca vemos el universo en su estado presente, sino que siempre lo observamos con retraso. A medida que los telescopios han mejorado, especialmente con misiones recientes, hemos ido ampliando ese horizonte observable y el número de galaxias detectadas ha crecido hasta estimaciones de cientos de miles de millones. Cada una a su vez con miles de millones de estrellas, con sus propios sistemas planetarios y con su propia historia. Entonces surge una pregunta de manera inevitable. ¿Cómo es posible que el universo albergue tal cantidad de estructuras? Pues la clave está en otro descubrimiento fundamental del siglo XX. El universo no es estático, sino que está en expansión. Las galaxias no están simplemente colocadas en el espacio, sino que se alejan unas de otras porque el propio espacio es el que se está estirando. Esto se deduce, entre otras técnicas, a partir del desplazamiento al rojo de la luz que nos llega de galaxias lejanas. Una evidencia observacional de que cuanto más lejos está una galaxia, más rápido parece alejarse. Como consecuencia, debido a esa expansión, el tamaño del universo observable es, en realidad, mayor que esos 13.800 millones de años luz que podríamos imaginar intuitivamente, alcanzando escalas de decenas de miles de millones de años luz en todas direcciones. Y aún así, incluso con todo lo que te he contado, hay una idea que no puede pasar desapercibida, porque el universo observable no es el universo completo, sino solo la parte que podemos ver desde nuestra posición. No sabemos qué hay más allá, ni hasta dónde llega realmente, y ni siquiera sabemos si tiene un final. Así que toda esa inmensidad podría ser solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. Bueno, pues llegados a este punto, es momento de responderte a la pregunta más difícil de todas. ¿Por qué el universo es así? ¿Por qué no es más pequeño o más simple? De hecho, nada en la física cotidiana te obliga a que exista algo tan descomunal. No hay ninguna experiencia humana que apunte a algo de este tamaño y, sin embargo, aquí está. Pues para responder a esto tenemos que retroceder hasta el principio del todo, hasta ese momento que solemos llamar Big Bang. Pero cuidado, porque no estamos hablando de una explosión en el espacio, sino de una expansión del propio espacio bajo el modelo de la inflación cósmica, en la que, durante una fracción de segundo tras ese inicio, el universo no solo se expandió, sino que lo hizo de forma brutalmente acelerada. Y ojo, que no se trata de un detalle técnico más, sino probablemente de una de las claves para entender por qué todo es tan grande. Durante esa fase inflacionaria, el universo creció de forma exponencial en un intervalo de tiempo ridículamente pequeño. Y no estamos hablando de que duplicara su tamaño, ni de que creciera poco a poco, sino que regiones microscópicas pasaron a convertirse en escalas macroscópicas en un instante prácticamente inconcebible. De hecho, todo lo que ves empezó siendo más pequeño que un átomo. Y no es una metáfora, es una consecuencia directa de los modelos cosmológicos actuales. Antes de la inflación, todo el universo observable cabría en una región diminuta, increíblemente densa y caliente. Un estado extremo, por cierto, en el que las reglas de la física que conocemos empiezan a rozar sus propios límites. Pero lo realmente fascinante no solo es que creciera, sino cómo creció. Porque en ese universo primitivo existían pequeñas fluctuaciones cuánticas, que son variaciones diminutas en la densidad de energía, algo así como irregularidades microscópicas inevitables según la mecánica cuántica. Y ocurrió algo espectacular. La inflación estiró esas fluctuaciones, las amplificó y las convirtió en diferencias reales a gran escala. Es decir, lo que empezó como ruido cuántico, como pequeñas imperfecciones en un campo primitivo, terminó convirtiéndose en las semillas de todo lo que existe hoy. Galaxias, cúmulos, estructuras gigantescas y sí, también tú. La potencia de este modelo inflacionario es que es capaz de conectar dos mundos que normalmente percibimos como separados. Lo más pequeño que conocemos, la física cuántica, y lo más grande que podemos imaginar, la estructura a gran escala del universo. Pero espera, porque aquí es donde la historia se vuelve todavía más perturbadora. Porque la inflación explica por qué el universo observable es tan grande, pero también abre una puerta incómoda. ¿Y si lo que vemos no es más que una pequeña región de algo mucho mayor? De hecho, algunos modelos sugieren que la inflación podría no haber ocurrido una sola vez,
sino de forma continua en distintas regiones, dando lugar a lo que se conoce como inflación eterna. Y si eso es cierto, entonces nuestro universo podría ser solo una burbuja dentro de un conjunto muchísimo más amplio, algo que a veces se relaciona con la idea de multiverso, obtenido como una consecuencia posible de extender las ecuaciones que ya utilizamos para describir la inflación. De hecho, lo verdaderamente inquietante no es solo que puedan existir otros universos, sino que cada uno podría tener propiedades completamente distintas. Lugares donde la materia, la energía o incluso el paso del tiempo funcionen de manera distinta a todo lo que conocemos. Pero claro, esto nos colocaría en un límite muy incómodo, porque si esos universos están completamente desconectados del nuestro, entonces nunca podremos observarlos, ni medirlos, ni comprobar directamente si existen. ¿Recuerdas que al principio del vídeo te propuse un viaje en el que nos fuésemos alejando poco a poco de la Tierra? Pues ahora que estamos tan lejos y que hemos cambiado nuestra forma de pensar, volvamos y centrémonos en ti. Y es que ahora aparece una de las ideas más incómodas y a la vez más honestas de toda la ciencia, el principio copernicano. Es decir, si algo hemos aprendido en este viaje es que no ocupamos un lugar privilegiado. No estamos en el centro, no somos el objetivo, ni hay nada en las leyes del universo que nos coloque en una posición especial. Somos solo un conjunto de átomos en un planeta más, orbitando una estrella más, en una galaxia más, dentro de una inmensidad que ni siquiera sabemos si tiene límites. Pero no todo está perdido, porque esa misma ciencia que te sitúa en una posición aparentemente irrelevante también muestra algo extraordinario, la maravillosa capacidad que posees para preguntarte por ello y entenderlo. Y eso lo cambia todo, porque entonces la narrativa deja de ser eres pequeño y pasa a ser eres parte de algo que ha aprendido a mirarse a sí mismo. Porque el tamaño del universo no es solo un dato, ni una cifra que puedas memorizar o repetir. Se trata de una transformación mental. Y entenderlo cambia tu percepción del tiempo, porque 100.000 años deja de ser algo abstracto. Cambia también tu percepción de la importancia, porque te obliga a replantearte qué significa realmente ser grande o pequeño. Y sobre todo, cambia tu percepción de la existencia, porque te coloca en un contexto que no puedes ignorar. Así que ahora te dejo una pregunta, pero esta vez como una reflexión necesaria para terminar este vídeo. Si el universo es tan inmenso, ¿qué significa realmente estar aquí? Antes de irme me gustaría recomendarte dos vídeos que te van a encantar. Uno es El enigma de la materia oscura y el otro La estructura a gran escala del universo. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo y si es así nos vemos la semana que viene con mucha más ciencia.